El cristiano se entiende siempre de su referencia a una comunidad. El cristianismo es esencialmente comunitario. No solo el cristianismo, sino la fe judía, ¿no? Que también el cristianismo hunde su fe, sus raíces en la fe judía. Entonces, Dios, para salvar a la humanidad, elige a una persona, Abraham, y de Abraham forma un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Entonces, los judíos siempre estaban en referencia a la comunidad. Y luego viene Cristo, y también Jesús es el Mesías, como sabemos, y Él, para salvar a la humanidad, elige a un pueblo. No. Los 12, cuando el Señor elige a los 12 discípulos, los 12 representan al pueblo de Israel. Así como el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, también el pueblo de Jesús, el pueblo de Dios que ha venido a formar Cristo, el nuevo pueblo de Israel, está representado precisamente con estos 12 apóstoles. Por tanto, como les digo, el cristianismo es esencialmente comunitario. Así es que aquellas personas que dicen, no, yo no necesito de la iglesia, yo solamente allá en mi cubil, en mi esquinita, ahí yo le rezo a Dios y no necesito de la comunidad. Así que todos esos son hipócritas, yo no me voy a la iglesia. Bueno, primero, cuando tú dices, en la iglesia todos son hipócritas, estás hablando mal de ti porque estás renegando, ¿no? Hay gente buena y hay gente que sí también son gente hipócrita, no negamos, ¿no? Pero ¿no serás tú también hipócrita de repente? Pero bueno, entonces lo que quiero decir es que el que dice yo soy católico a mi manera, no puede ser católico a tu manera, eso es imposible, ¿no? Imposible, porque el católico tiene que estar referido siempre a una comunidad y como le decía Jesús, elige a una comunidad, los 12 apóstoles que representan al nuevo pueblo de Israel. Y la comunidad que el Señor crea no fue una comunidad fácil, fue una comunidad complicada. Entre ellos había problemas, diferencias, discusiones. Y su gran discusión era, ¿quién es el más importante? No, ese era su problema fundamental. La palabra de Dios dice que en una ocasión los discípulos estaban, caminando con Jesús. Y cuando llegan a casa, el Señor le dice, ¿de qué venían conversando por el camino? Y dice el Evangelio que ellos se quedaron mutis por el camino, porque por el camino habían discutido quién es el más importante. Ellos querían un Mesías político que expulsaría a los romanos e instauraría el reino de David. Y allí en ese reino ellos tendrían los puestos más importantes para pavonearse y decir la chusma, ¿no? Los discípulos entonces ellos soñaban bien feo, ¿no? Y ellos entonces buscaban los primeros puestos. La misma idea también aparece en el caso de los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan. Dice el Evangelio que se acercaron y le dicen, Señor, queremos pedirte que hagas lo que te vamos a pedir. Mientras que Jesús nos enseñó a hacer la voluntad del Padre, allá en el huerto Getsemaní, dice, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa fue la petición de Jesús. Y los hijos del Zebedeo no habían comprendido y ellos más bien, en vez de decir, Señor, queremos hacer lo que tú digas, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. ¿Y qué quieren? Que cuando llegues a tu reino nos permita sentarnos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Entonces el Señor le dice, no saben lo que piden. A veces no sabemos lo que pedimos, ¿no? No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que voy a beber? Sí, claro, ¿cómo no vamos a ver? Y ellos están pensando en un cáliz lleno de vino. ¡Oh, qué agradable tomarse un vino! ¿No? Eso es muy fácil. Pero el Señor estaba hablando en metáfora.
en otra onda, como dirían los jóvenes, ¿no? El Señor estaba refiriendo con esa metáfora a su muerte. Esa era la idea cuando el Señor dice esto, son capaces de beber el cáliz que voy a beber. Y entonces, cuando los otros discípulos se enteran que Santiago y Juan habían pedido los primeros puestos, ellos se molestan muchísimo. Y el primero que se molestó seguramente era Pedro, que se iría a Judas y le diría Juditas ahí, porque que había bronca entre ellos. Y le dijo Juditas, ¡ay, qué sinvergüenza! Santiago y Juan han pedido los primeros puestos, cuando tú sabes que eso me pertenece a mí, porque el Señor a mí me ha llamado, yo merezco el primer puesto. Y seguramente Judas interiormente dice, sí, eso me corresponde a mí, y así entre ellos. Entonces, ¿por qué se molestan ellos precisamente? Porque ellos también buscaban los primeros puestos, ese fue su problema principal, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que a pesar de que fue difícil y el Señor lo sabía, el Señor creó una comunidad. Y esta comunidad, como les decía, era una comunidad complicada, como nuestras comunidades, ¿no? Nuestros grupos en las parroquias, a veces hay gente fregada, hay gente que son más dóciles. Y sin embargo el Señor sigue apostando por la comunidad, ¿no? Apostando por la comunidad. Nietzsche es un filósofo que pertenece a este grupo que se le conoce los filósofos de la sospecha. Ya estoy dudando si Nietzsche, ¿quién era él? Creo que era él, de la historia de los erizos, que un día de mucho frío, los erizos decidieron juntarse para poder abrigarse. Y entonces, y así, pero como se pinchaban con las púas, decidieron separarse. Por eso Nietzsche decía que, no estoy ahorita, pero la historia es cierta, ¿no? Pero ahorita no, creo que Nietzsche fue el autor de la historia, de esta parábola, para decir que es imposible crear comunidad, ¿no? Y otro filósofo decía, el infierno es el otro, creo que ese es más bien el infierno es el otro, me parece que lo dijo Nietzsche. Ahora ya hace tiempo que estudié filosofía. Creo que Nietzsche dijo creo que el infierno es el otro, y Schopenhauer me parece que es la historia de los erizos. Pero bueno, sea lo que sea, las ideas están ahí para decir, estos filósofos decían que era imposible. Si el infierno es el otro, entonces es imposible que pueda ser comunidad. Sin embargo, a pesar de estas ideas de que es difícil, Jesús apostó por una comunidad apostólica, creó esa comunidad y tuvo paciencia, lo fue educando, y los envía de dos en dos para precisamente en esa experiencia de ir de dos en dos también está la referencia a la comunidad. Entonces, esa comunidad, como le decía, una comunidad difícil, sin embargo, el Señor apostó por esa comunidad y que se dispersó cuando el Señor murió, pues entre ellos se dispersaron, pero cuando el Señor resucita, les da la misión de anunciar el Evangelio, los vemos reunidos allá, ¿no? Reciben el Espíritu Santo en comunidad. Para tener el Espíritu Santo necesitamos estar referidos a una comunidad. Entonces, y dice que estaban allá reunidos Pedro y los demás discípulos, ¿no? Entonces el cristianismo, como le decía, siempre se refiere a... Un cristiano siempre está referido a una comunidad. Quiero terminar esta reflexión con una historia. Cuenta la historia que un día hubo una extraña asamblea en la carpintería. Entonces empezaron las herramientas a insultarse y a recriminarse los unos a los otros. Al serrucho le decían que para cortando, que el tornillo para dando vueltas, que la lija para raspando, que el martillo para golpeando, y así estaban insultados, y que por tanto deberían ser expulsados tales herramientas.
Entró el carpintero, las herramientas se pusieron en su sitio y entonces el carpintero empezó a trabajar, estaba trabajando todo el día y hizo una preciosa mesa y luego en la tarde se fue a su casa. Una vez que el carpintero se fue a su casa, las herramientas nuevamente se reunieron y dijeron, la líder dijo, bueno, ha quedado una cosa demostrada de que el carpintero se vale, usa nuestras cualidades y no nuestras diferencias. Es verdad que el tornillo para dando vueltas, pero une. Es verdad que el serrucho corta, pero saca lo que es innecesario. Es verdad que la lija raspa, pero también deja lisa ¿no? la madera. Y así, entonces empezaron a darse cuenta de que el carpintero usaba las cualidades. Lo mismo hace Dios. No se centra en nuestras diferencias, en nuestras dificultades, sino que Él usa precisamente nuestras cualidades. Y nosotros también, si queremos crear comunidad en la iglesia, en nuestras familias también, más que centrarnos en nuestras diferencias, hay que centrarnos en nuestras cualidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y recuerda suscribirte en mi canal, activar la opción de la campanita y recomendarlo a tus familiares, parientes y amigos.